Buenos días profesora Sonia, buenos días compañeros. En esta oportunidad la licenciada Verónica Paredes García y quienes habla Carla Pasache Prieto le vamos a presentar el tema de urgencias nefrourológicas. La incidencia de la insuficiencia renal aguda en pacientes ancianos se estima que es alrededor de 52 a 254 casos por millón de habitantes y ha sido observada hasta en el 8% de los adultos de 60 años a más y que están siendo hospitalizados por esta enfermedad aguda. En los últimos 20 años se ha producido un llamativo aumento de la prevalencia de las enfermedades renales en la población geriátrica. La mejoría en la supervivencia de pacientes con enfermedades que contribuyen al deterioro de la función renal, ya sea insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad ateroesclerótica, hace que cada vez sea mayor el número de ancianos que se remiten a los servicios de nefrología para su atención. La diferenciación entre una insuficiencia renal aguda de reciente instauración y una reagudización de una insuficiencia renal crónica no es fácil en el paciente anciano, especialmente cuando existen dificultades para la obtención de la historia clínica o en ausencia de determinaciones analíticas basales. Por ello, una valoración integral exhaustiva se hace indispensable en estos casos. Y el origen multifactorial que frecuentemente subyace en el desarrollo de la insuficiencia renal aguda, su evolución y gravedad, junto con la necesidad de diagnosticar, individualizar y aplicar un tratamiento óptimo en cada caso, explica la dificultad en el manejo y su aplicación en un medio especializado. Ahora vamos a presentarles la enfermedad renal aguda y crónica. ¿Qué viene a ser una insuficiencia renal aguda? Esta viene a ser el síndrome clínico potencialmente reversible y que va a ser caracterizado por el rápido deterioro de la función renal, en ocasiones horas, días o semanas, y cuyo elemento común se traduce en un aumento de la concentración de los productos nitrogenados en sangre, representados principalmente por la urea y la creatinina, que son los basales para poder identificar este tipo de enfermedades. Es frecuente que ancianos con insuficiencia renal lentamente progresiva y silente desarrollen una disminución brusca del filtrado glomerular como consecuencia de diversas situaciones clínicas, ya sean descompensaciones cardíacas, infecciones, hipovolemia, algunas causas obstructivas o consumo de fármacos nefrotóxicos. Entonces van a ser las razones por la cual la detección precoz y el tratamiento inicial adecuado se tomen cruciales en su evolución. ¿Y cómo se va a clasificar este tipo de insuficiencia renal? Va a estar clasificado en tres, ¿ya? Que vienen a ser la prerrenal o funcional, la intrínseca o parenquimatosa y la posrenal u obstructiva. Para el funcionamiento del renal son necesarias tres premisas, que son una adecuada perfusión sanguínea, la integridad de la parénquima y la permeabilidad de las vías excretoras. Así, la afectación se encuentra a nivel de la perfusión, se etiqueta como prerrenal. Si la alteración se va a radicar en las estructuras renales intrínsecas o parenquimatosas, y si se produce en una interrupción parcial o total del flujo urinario, se va a llamar posrenal. Acá vamos a ver el deterioro de la función renal, que por sus iniciales se va a denominar las siglas de Rifle. Tenemos categorías para determinar el deterioro de estas funciones y también los criterios, que se va a medir el criterio del filtrado glomerular y el criterio del flujo urinario. En las categorías tenemos cuando está en riesgo, cuando hay daño, cuando hay fallo, cuando hay pérdida y cuando ya hay una enfermedad renal en estadio terminal. Entonces, cuando está en riesgo el filtrado glomerular, va a haber un aumento de la creatinina,
por 1.5 o un descenso del filtrado glomerular mayor al 25%, mientras que el flujo urinario va a ser menor a 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. Cuando hay un daño, va a haber aumento de la creatinina por 2 o un descenso del filtrado glomerular mayor de 50%. Y el flujo urinario va a ser menor de 0.5 mililitros por kilo por hora en 12 horas. En cambio, cuando hay un fallo ya del deterioro de la función renal, va a haber un aumento de la creatinina por 3 veces o también un descenso del filtrado glomerular mayor a 75% o una creatinina sérica que va a ser mayor o igual de 4 miligramos por decilitro. Y el flujo urinario va a ser menor a 0.3 mililitros por kilo por hora en 24 horas o va a haber anuria por 12 horas. Cuando hay una pérdida ya de la función renal, la insuficiencia renal aguda va a ser persistente y va a completarse ya una pérdida de la función renal mayor a 4 semanas. Y cuando ya hay una insuficiencia renal de estadio terminal, esta ya va a ser cuando ya es evidente mayor a 3 meses. En el caso de la insuficiencia renal intrínseca o parenquimatosa, cuando acá ya se va a instalar lo que es la necrosis tubular aguda, no va a existir, ahí ya no existe un tratamiento que cambie su curso, ¿no? Y más bien se van a aplicar algunas medidas generales, como lo son la monitorización de las constantes vitales, la vigilancia de los volúmenes, corrección de algunas alteraciones electrolíticas y la acidosis, ¿no? Si es que está presente, ¿no? Tratando a aquellos factores prerrenales con un control de una hemodinámica estricta, ¿no? Entonces acá también hay que tener en cuenta que frente a una situación de oliguria, la reposición hidrosalina debe ser igual a las pérdidas cuantificadas más las insensibles, para que pudiendo convertir esta situación en una poliuria con la ayuda de bolos de diuréticos, ¿no? Sobre todo los diuréticos de asa. Y también se puede tratar aquí a través de las diálisis, ¿no? Cuando ya en toda esta insuficiencia renal aguda establecida con posibilidades de recuperación, se debe sí o sí iniciar el tratamiento con la hemodiálisis de manera precoz, lo más precoz posible, ¿no? Con el fin de preservar la situación metabólica del paciente y evitar las complicaciones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se debe iniciar la diálisis cuando hay una sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca congestiva o una hipertensión arterial grave, refractaria al tratamiento. Cuando hay una creatinina plasmática mayor de 8 a 10 miligramos por decilitro, cuando hay persistencia de las alteraciones hidroelectrolíticas o ácido-base rebeldes al tratamiento médico. Cuando hay una pericarditis urémica, cuando hay una uremia sintomática, por complicaciones hemorrágicas secundarias, por ejemplo, a una trombopatía, alteraciones neurológicas, encefalopatías o alguna hemorragia digestiva. La contraindicación para la diálisis es cuando el pronóstico de la enfermedad ya del paciente no vaya a mejorar con el tratamiento dialítico y cuando la carga para el paciente supera los beneficios esperados. Y en lo que es en el tratamiento de la postrenal, la medida general prioritaria es la desobstrucción precoz con el fin de establecer el flujo urinario, no de restablecerlo. En las obstrucciones bajas frecuentes en pacientes prostáticos, ¿no? Entonces estas obstrucciones se van a presentar en este tipo de pacientes donde la primera medida a tomar consiste en la colocación de una sonda Foley con el fin de disminuir la presión intravesical y permitiendo el drenaje de la orina, debiéndose realizar esta de una forma intermitente con el fin de evitar una hematuria después de su evacuación, ¿no? Si la obstrucción transcurre a nivel uretral,
va a causar una hidronefrosis, ¿no? La cual se va a hacer necesario la colocación de un catéter endoluminal doble J, que puede resolver este cuadro. La hemodiálisis se reserva en aquellos casos graves y con compromiso vital inmediato, ¿no? Y por eso es importante recordar que tras la resolución de la obstrucción va a aparecer una fase poliúrica en muchos casos que va a requerir de un control hemodinámico y analítico estricto. Acá tenemos más características, ¿no? de cada una, de la insuficiencia prerrenal, por ejemplo, que se va a evidenciar una vasodilatación sistémica, el gasto disminuido, la hipovolemia, ¿no? La vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? Y algunos análisis de laboratorio que van a estar alterados, como son la creatinina, que es mayor de 20, la urea mayor de 10, el sodio urinario menor de 20 mol equivalente por litro, la osmolaridad urinaria que va a ser mayor de 500 y la excreción fraccionaria de sodio que es menor al 1%. En la insuficiencia parenquimatosa, que es el 20%, va a haber una lesión directa, indirecta y una obstrucción intratubular, ¿no? Sus causas que vienen a ser en la lesión directa puede ser isquémica, una toxicidad endógena, exógena, fármacos también, por productos industriales y una necrosis tubular aguda, mientras que en la lesión indirecta va a haber una falla a nivel glomerular, vascular y túbulo intersticial, ¿no? Donde va a haber también a nivel glomerular una glomerulonefritis primaria o secundaria, a nivel vascular una vasculitis o trombos, o también lo que es una coagulación intravascular diseminada. Y a nivel túbulo intersticial, lo que es una nefritis tubular intersticial inmunoalérgica, ¿no? También en la obstrucción intratubular, el ácido úrico, las sulfamidas, todo lo que va a conllevar a que se produzca este tipo de insuficiencia renal. Y en la postrenal, ¿no? Que va a haber, puede ser por causa neurogénicas, una comprensión extrínseca, también a nivel intraparietal y intraluminal. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es insuficiencia renal crónica. Se va a definir insuficiencia renal crónica cuando el riñón va a presentar una incapacidad permanente e irreversible para cumplir sus funciones, ya sea la escritura, concentración de orina, mantenimiento de la homeostasia interna y la producción de hormonas como la eritropoyetina durante por al menos 3 meses, ¿no? Entonces aquí va a englobar uno o dos de los siguientes problemas. Va a haber un daño renal diagnosticado por métodos indirectos, como por ejemplo, la albuminuria, la alteración del sedimento urinario o la alteración en pruebas de imagen, o sino también de forma directa, que es a través de la biopsia renal. También se va a presentar lo que es un descenso del filtrado glomerular, que va a ser menor de 60 mililitros por minuto, y se va a denominar una insuficiencia renal con un estadio de filtrado glomerular en mililitros por minuto, donde se va a presentar un daño renal con filtrado glomerular normal cuando va a ser mayor o igual a 90. De 60 a 89 va a ser un daño renal con un ligero descenso del filtrado glomerular. Y de 30 a 59 va a haber un descenso moderado del filtrado glomerular. Y de 15 a 29 va a ser un descenso grave del filtrado glomerular
donde va a ser para una diálisis o una prediálisis. Entonces podemos decir que una insuficiencia renal crónica va a ser la disminución progresiva de la función renal, demostrado por el filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 centímetros cuadrados, o la presencia de daño renal no demostrada por alguna imagen histológica o alguna prueba bioquímica por al menos durante 3 meses, ¿no? ¿Y cuáles van a ser sus orígenes? Entonces acá lo que va a suceder es que el daño renal puede resultar en una variedad de manifestaciones clínicas muy diversas, desde una hematuria sintomática hasta el fallo renal requiriendo una diálisis. Muchos pacientes se recuperan totalmente y consecuentemente sufren de pocas o de ninguna secuela. Por ejemplo, en enfermedades como la glomerulonefritis postinfecciosa, tiene un buen pronóstico a largo plazo con la mayoría de los casos sin dejar ninguna secuela en los pacientes. Sin embargo, en algunos pacientes, debido a su mayor parte a daños repetidos crónicamente en el parénquima renal, como puede ser alguna enfermedad, por ejemplo, de lupus, y pueden llevar a una pérdida de la función renal que deriva de la insuficiencia renal crónica. Independientemente de la enfermedad que afecta a cada paciente, el riñón va a responder de una forma similar ante cualquier daño. Entonces acá en los diferentes procesos patológicos que tenemos, por ejemplo, que son la diabetes, la hipertensión, alguna glomerulonefritis o en el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Cada una de ellas va a ocasionar que haya una pérdida progresiva de las nefronas y por lo tanto una disminución del filtrado glomerular. Y se va a presentar los diferentes signos y síntomas que son, por ejemplo, el síndrome urémico, la osteoporosis, anemia, insuficiencia cardíaca, una disfunción inmune, entre otros. ¿Y cuál va a ser su diagnóstico? Para su diagnóstico se tiene que realizar, como siempre, lo que es la anamnesis, ¿no? Si es que se llega a sospechar de alguna enfermedad renal crónica, tenemos que confirmar el diagnóstico y clasificar su estadio, ¿no? Por lo que se debe de conocer la etiología, valorar el grado de repercusión orgánica y prevenir y tratar las posibles complicaciones. Acá en la análisis, pues como siempre vemos, se tiene que evaluar lo que es los antecedentes familiares, sobre todo si hay problemas renales, y realizar lo que son un genograma, ¿no? Para ver desde quiénes son los familiares que tienen este tipo de enfermedad. También si es que hay algún otro tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, entre otros, ¿no? Y también tenemos que evaluar lo que son los antecedentes personales, como una ITU, por ejemplo, en repetición, exposiciones laborales a tóxicos, consumo de fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, también dolores lumbares no explicados, una hematuria, presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Y también explorar sobre la enfermedad actual, normalmente al inicio de la enfermedad del paciente, si suele ser asintomático y que conforme haya pasado el tiempo no vaya avanzando, puede presentar, por ejemplo, astenia, malestar general, anemia secundaria al déficit de la eritropoyetina, por ejemplo, si el filtrado glomerular está muy disminuido. Y la clínica puede ser la de alteraciones hidroelectrolíticas como acidosis, hiperpotasemia o hiponatremia, ¿no? Y también observar si es que hay dolor, fracturas de los huesos o alguna manifestación neurológica como insomnio, déficit de concentración, prurito, si es que hay si es que hay algún diagnóstico previo de filtrado glomerular de menos de 15, ¿no? Lo que va a ser
necesario derivarlo a algún servicio de emergencia. También se tiene que, para el diagnóstico, ¿no? Lo que es la exploración física, ¿no? Engloba esto, donde va a presentar síntomas que aparecen en fases avanzadas y los más frecuentes son la palidez, la sequedad cutánea, equimosis y hematomas, lesiones em, de edemas, también osteodistrofia, calcificaciones y fracturas patológicas. También lo que se va a evaluar acá son las exploraciones complementarias, ¿no? Las pruebas de laboratorio. En el caso de la analítica, un hemograma con metabolitos del hierro, si es que hay anemia, ¿no? En bioquímica, en lo que son creatinina, urea, electrolitos, si es que hay alguna alteración de estos, ¿no? La determinación de la creatinina sérica, que no solo debe ser el único parámetro para evaluar la función renal, sino que también está la estimación del filtrado glomerular, ¿no? A través de ver los signos clínicos, ¿no? Se tiene que evaluar lo que es la orina, si es que hay una hematuria o alguna densidad, si hay algún sedimento, también la proteinuria, ¿no? Lo que es la microalbuminuria, y también lo que son los estudios de imágenes, como la ecografía, que es la primera imagen, ¿no? Que nos va a permitir empezar el estudio de esta patología renal, ¿no? Donde van a detectarse los cambios propios de la insuficiencia renal crónico, como la disminución o la atrofia renal, ¿no? O una mala diferenciación corticomedular, o también puede haber una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Y sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Y también si es que hay alguna disminución del flujo de la arteria renal y la presencia de algún aneurisma. También dónde se va a indicar, cuándo se va a indicar una ecografía en este tipo de diagnóstico, es cuando ya hay una sospecha de una insuficiencia renal, cuando el filtrado glomerular va a ser menor de 60 mililitros por minuto, o también hay presencia de hematuria o proteinuria persistente. También cuando hay una hipertensión de difícil control, o con lesión de órganos diana, ¿no? Y también cuando hay infecciones urinarias de repetidas ocasiones. Y el tratamiento se tiene que tratar en sí las comorbilidades asociadas para poder retrasar el progreso del daño renal. Se tienen que tratar cada una de las manifestaciones clínicas, se tiene que utilizar lo que son los fármacos nefroprotectores y también para el reemplazo de la función renal. Acá podemos observar, ¿no? Cuando ya hay una insuficiencia renal crónica, cómo son las alteraciones en el riñón, ¿no? Entonces aquí obviamente tiene que haber un tiempo de más de 3 meses y va a haber un daño a nivel estructural y a nivel funcional, ¿no? Donde va a haber un cambio tanto que se van a observar a través de las imágenes, ¿no? Como este riñón, uno o los dos riñones van a estar dañados. Va a haber una alteración de lo que son la eliminación de los productos de desechos, va a tener que regularse el equilibrio hidroelectrolítico, también como el equilibrio ácido-base, la función hormonal, la síntesis de la eritropoyetina, también síntesis de vitamina D, la degradación de la insulina o el alcohol, también lo que es va a haber una alteración en lo que es el sistema renino, angiotensina, aldosterona y el T3 y T4, ¿no? Todas las hormonas, y también una alteración en el sedimento urinario y como también la pérdida de las proteínas.
La clínica y el tratamiento, como les mencionaba, ¿no? Depende del filtrado glomerular. Cuando es entre 30 a 50, las alteraciones que hay van a haber una nicturia, alteraciones osteominerales como el aumento de la PTH, de fosfato y disminución de calcio, ¿no? Lo que se tiene que hacer acá es monitoreo, también paratiroidectomía, consumir proteínas, también alimentos análogos a la vitamina D. Y cuando el filtrado está entre 15 a 29, va a presentarse lo que es una anemia y una acidosis metabólica, ¿no? Acá el tratamiento es para la anemia, la administración de eritropoyetina, suplementos de hierros y vitaminas. Y en la acidosis metabólica, bueno, valora que el bicarbonato tiene que estar entre 22 a 27 miliequivalentes por litro. Cuando el filtrado glomerular está entre 10 a 14, va a presentarse lo que es la uremia. Entonces acá sí o sí el tratamiento, pues van a presentarse todos los síntomas, ¿no?, relacionados a la uremia, y lo que se va a realizar es la diálisis, y también si es que fuera necesario un trasplante, ¿no?, de riñón. Y cuando ya es menor de 10, se van a presentar lo que es una hiperpotasemia, retención hidrosalina, ¿no? También acá se tiene que tratar los síntomas, la diálisis y el trasplante, ¿no?, que también es lo que es el tratamiento a seguir. La uremia, ¿no?, que vemos las alteraciones que van a haber a nivel digestivo, neurológicos, a nivel de la piel, nutricionales, inmunológicos, cardiovasculares, a nivel hematológico y endocrino, ¿no? Y la diálisis, que va a ser realizada cuando el filtrado glomerular es menor de 10 mililitros por minuto o menor de 15 mililitros por minuto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, cuando hay una hiperpotasemia refractaria a tratamiento, una acidosis metabólica refractaria también al tratamiento, la sobrecarga de volumen y una anemia grave, ¿no?, donde van a evidenciarse la encefalopatía, la pericarditis y coagulopatía. El trasplante renal, ¿no?, que también es una opción cuando ya hay un daño total, ¿no?, de los riñones. En realidad se dice que es de menor costo, de mejor calidad de vida y supervivencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para realizarse el trasplante renal? Por ejemplo, las contraindicaciones absolutas, donde hay una neoplasia, donde hay un VIH avanzado, cálculos vasculares, un alto riesgo quirúrgico, un proceso agudo y la patología psiquiátrica. Y las contraindicaciones relativas, donde hay una enfermedad inmune sin actividad, incumplimiento terapéutica, una adicción activa e infección hepática replicante. Bien, ahora continuamos con el síndrome nefrótico. Esta patología se define como la presencia de lo que es o el conjunto de alteraciones clínicas que se producen como consecuencia del aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular a las proteínas plasmáticas, ¿no? El resultado es que el paciente va a desarrollar una proteinuria de forma constante, ¿no? La proteinuria va a ser mayor de 3 a 5 gramos por día, y que va a ser acompañado también de grados variables de lo que son la hipoalbuminemia, la hiperlipidemia y el edema. En sí es una consecuencia del aumento de la permeabilidad para las proteínas, y es expresión de una enfermedad glomerular cuando existe una alteración funcional o morfológica de la barrera de filtración, ¿no? Entonces va a estar caracterizada por estos signos y síntomas, ¿no?, que se va a presentar el paciente. Entonces,
La definición operativa va a depender de la forma en que se cuantifique la excreción urinaria de proteínas. Si la proteína se mide de forma global en orina en 24 horas, el síndrome nefrótico va a requerir que la proteinuria sea mayor a 3,5 gramos. Si lo que se mide es la excreción de albúmina en orina de 24 horas, el valor que define el síndrome nefrótico es mayor a 2,2 gramos. Si por el contrario, la de medición que se hace es de una muestra aislada, correlacionando la proteinuria a creatinuria, un valor mayor a 3.000 miligramos por gramo es diagnóstico, pero también se puede utilizar la relación albuminuria con creatinuria. Y el valor que se define síndrome nefrótico es de más de 2.220 miligramos por gramo. Independientemente de la forma en que se haya medido, la definición clínica de síndrome nefrótico requiere además que el paciente presente edemas, la hipoalbuminemia, es decir, que sea inferior a 2,5 gramos por decilitro, y la dislipidemia. Entonces, vamos a ver lo que es su etiología. Para ver esto, se puede definir en 3 categorías, ¿no? Ya que va a ser causado por alteraciones sistémicas que afectan el riñón, lo que se conoce como síndrome nefrótico secundario, o puede resultar de alteraciones intrínsecas y aisladas del parénquima renal, lo que corresponde a un síndrome nefrótico primario. Dentro de las causas secundarias, la diabetes mellitus es la principal etiología. Y dentro de las causas primarias de síndrome nefrótico en adultos, la nefropatía membranosa es la más prevalente. Ahora, entonces podemos dividir en 3 categorías, ¿no? Que es mediada por anticuerpos, la función glomerular anormal y las enfermedades metabólicas. Entonces, la que es mediada por anticuerpos, tenemos por ejemplo lo que es el lupus eritematoso sistémico y la glomerulopatía membrano proliferativa. Mientras que en la función glomerular anormal tenemos la podocitopatías y en las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la amiloidosis y la enfermedad de Fabry. También tenemos otro tipo de clasificación según sus causas, como tenemos las glomerulonefritis primarias y las secundarias. En las primarias tenemos las glomerulonefritis de cambios mínimos. También tenemos las esclerosantes y focal, las membranosas y las membranoproliferativas. También tenemos las glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A, por inmunoglobulina M, y también tenemos las glomerulonefritis secundarias, que van a estar causadas por enfermedades sistémicas, como lo son lupus, la enfermedad mixta de tejido conectivo, la vasculitis, dermatitis herpetiforme, la lipodostrofia parcial, la dermatomiositis, la artritis reumatoide, la púrpura, la colitis ulcerosa, entre otros. ¿Qué va a suceder? Acá va a presentarse lo que es un daño, ya sea del endotelio, también de la membrana basal glomerular y del epitelio y los podocitos. Entonces, todo esto que va a suceder va a causar el daño en el capilar glomerular, que va a constituir la barrera que impide el paso masivo de las proteínas desde la luz del capilar del espacio urinario. Entonces, los factores que van a determinar la presencia de las proteínas en orina van a estar alterados, al igual que el tamaño de la molécula proteica y la carga eléctrica del capilar glomerular. Y por lo tanto, van a haber factores hemodinámicos que van a hacer que se evidencie, ¿no?, la presencia del daño en los riñones.
Entonces acá ya con respecto a la hipoalbuminemia, vamos a ver que es una proteína, ¿no? La albúmina es una proteína que puede llegar a constituir el 60% de las proteínas totales. Esta es sintetizada por el hígado y entonces va a ocasionar unas pérdidas por orina, las cuales no van a ser capaces de reponerse. ¿Por qué? Debido a una incapacidad específica para responder adecuadamente a las pérdidas de la albúmina. Entonces, aquí es donde se va a ver alterado lo que es la albúmina, ¿no? Y va a haber una disminución de la misma. También la hipoalbuminemia va a condicionar a un descenso de la presión oncótica plasmática, lo que va a ser consecuente a que haya una fuga de líquido hacia el intersticio, ¿no? Y entonces esto va a ocasionar una disminución del volumen circulante efectivo y por lo tanto va a haber una retención de agua y sodio, ¿no? Donde va a haber alteración del sistema renino-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y por ende va a haber una baja de presión oncótica del plasma sanguíneo y el agua retenida va a volver a fugarse hacia el intersticio, ¿no? Y así se va a continuar, ¿no? Volviéndose esto un círculo vicioso. Y por ende también se va a presentar lo que es el edema, ¿no? Entonces en el edema va a existir lo que es un estado de resistencia tubular al efecto de los péptidos natriuréticos, ¿no? Y va a favorecer entonces la retención de sodio con la consecuente expansión de volumen e inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, va a haber una baja presión oncótica y va a haber la fuga de líquido hacia el intersticio y la formación del edema, ¿no? Como consecuencia. También vamos a ver el estado de la hipercoagulabilidad, que va a ser debido a conforme va a ir evolucionando el síndrome nefrótico, se va a establecer un desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. Por lo tanto, al ver este desequilibrio va a hacer que se aumente el fibrinógeno. Y al haber este aumento, por lo tanto, va a aumentar también la agregación de las plaquetas, debido a que va a formarse una hemoconcentración por la disminución del volumen plasmático. Y también en el síndrome nefrótico va a haber la susceptibilidad a infecciones, ya que va a haber una pérdida significativa de inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo la inmunoglobulina G y las proteínas del complemento, ¿no? Que son los factores B y D. Esto va a limitar la opsonización y capacidad fagocítica, ¿no? Y por lo tanto la depleción de proteínas transportadoras de oligoelementos como el hierro y el zinc. Y por lo tanto esto al estar alterado va a condicionar a una disfunción linfocitaria. ¿Cómo va a ser su cuadro clínico? Aquí la pérdida de las proteínas en orina va a originar una serie de alteraciones que van a constituir las características del síndrome nefrótico. Como ya los hemos visto, en el caso de la hipoalbuminemia, va a aparecer cuando la capacidad de síntesis hepática se ve superada por las pérdidas urinarias de albúmina y el catabolismo renal, ¿no? Aquí podemos ver que en un riñón saludable, cómo está la sangre, el filtro y la orina, ¿no? Donde la orina no hay presencia de lo que son lo que es la albúmina, ¿no? Mientras que en un riñón dañado ya en la sangre, la albúmina más bien va a estar presente en lo que es la orina, ¿no? No va a haber una adecuada filtración y más bien a través de la orina vamos a identificar la presencia del albúmina. Acá podemos ver también la presencia de los edemas, ¿no? Que suele ser la primera manifestación, donde va a aparecer en partes blandas y en casos graves puede causar también una citis, un derrame pleural y una nasarca, ¿no? Entonces nosotros observamos
lo que son en primer lugar las extremidades, ¿no? Entonces ahí cuando se puede observar los edemas ahí, pero ya cuando es mucho más, hay un mayor compromiso, es que se puede ver a nivel abdominal con una citis y también a través de un derrame pleural, ¿no? Y es debido a la absorción de sodio y agua secundaria a la disminución de la presión oncótica capilar o estimulada directamente por la proteinuria. También vamos a observar lo que es la hiperlipidemia, que puede ser con aumento de las cifras del colesterol total o también con las lipoproteínas de densidad baja, con el colesterol LDL, las lipoproteínas de densidad muy baja, el VLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, ¿no? Y también la lipoproteína A. Y con menos frecuencia va a haber lo que es una hipertrigliceridemia y descenso de las cifras de las lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL. La lipiduria se va a manifestar con aparición de cilindros grasos en el sedimento urinario, ¿no? Entonces ahí se puede observar a través de la orina. También vamos a ver lo que son las trombosis con una incidencia de entre el 5 al 60%, que suele aparecer en venas renales y de extremidades inferiores, aunque también pueden afectarse en territorios arteriales, ¿no? Entonces vemos acá miembros inferiores, ¿no? Cómo es que se van a presentar y se van a aparecer los trombos, ¿no? Y se van a ir acumulando, pero también pueden presentarse en lo que son las arterias. También otra característica que se va a presentar es la hipertensión arterial, ¿no? Que aparece en el 42 al 43% de los pacientes. La insuficiencia renal aguda, que se observa con más frecuencia en pacientes de edad avanzada, ¿no? Los adultos mayores, que también es acompañado con una hipoalbuminemia grave y que son tratados con dosis altas de diuréticos. Ahora su diagnóstico. Para llegar a su diagnóstico, el primer dato a investigar debe ser la proteinuria, ¿no? Ya que es la manifestación cardinal que se va a realizar por medio de una recolección de orina durante 24 horas, ¿no? Y aquí es donde se va a evaluar de forma cuantitativa la proteinuria, ¿no? Que va a ser mayor a 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? Entonces acá el análisis microscópico del sedimento urinario se va a caracterizar por la presencia de cuerpos, ¿no? Ya sean de forma ovalada o gotas de grasa propias de la lipiduria, ¿no? También el perfil lipídico resultante se va a caracterizar por un incremento de colesterol total, ¿no? Va a haber un LDL alto, aumento de VLDL y el IDL y los niveles reducidos de HDL. Y la intensidad de la hipoalbuminemia va a variar, ¿no? No es raro encontrar albúmina sérica normal o ligeramente baja en etapas tempranas y se puede encontrar en una concentración menor de 3.5 gramos por decilitro. ¿Y cuál va a ser su tratamiento? Puede ser a través por los fármacos, ¿no? Fármacos como los enzimas convertidoras de angiotensina, los ECA, y los ARA2, ¿no? Que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿No? Se van a utilizar lo que vienen a ser pues, los diuréticos para tratar lo que es la hipertensión y disminuir la retención de líquidos y la inflamación de los tejidos. Pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos de sangre, pero también hay que ver su riesgo-beneficio. La dieta, que tiene que ser una dieta estricta en cantidades normales de proteínas y de potasio, pero baja en grasas saturadas, colesterol y sodio. También el uso de las estatinas, que ayudan a reducir la cantidad de colesterol en sangre,
y tratar las causas, ¿no? Como por ejemplo una infección por el consumo de fármacos tóxicos, y también el tratamiento de las complicaciones, sobre todo para evitarlas, ¿no? Ahora vamos a hablar del síndrome nefrítico. ¿Qué viene a ser un síndrome nefrítico? Viene a ser una enfermedad que se va a caracterizar por la por la aparición de sangre en orina, ¿no? Que es la hematuria, ¿no? Entonces aquí es una de las formas de expresión clínica de diversos patrones histológicos de daño a nivel glomerular, en respuesta a variadas agresiones renales que se van a caracterizar por la aparición de pocos días de la hematuria, que es la que le mencionaba, la proteinuria, el edema, la hipertensión arterial, la reducción de la velocidad de la filtración glomerular, y aquí pues también la oligonuria, que es un fallo agudo de la función renal que va a provocar que un paciente orine en menor cantidad, la elevación de la tensión arterial, también el edema, ¿no? Donde se van a retener líquido, y la proteinuria, ¿no? Que en algunas veces se puede presentar de forma leve o en algunas veces no. Las bases fisiopatológicas de este síndrome es el proceso inflamatorio agudo y difuso de todos los glomérulos, ¿no? Ocasionando una glomerulitis que va a determinar la hematuria y proteinuria secundarias al aumento de la permeabilidad del capilar glomerular y las rupturas de la membrana basal de la glomerulitis, y la reducción de las superficies filtrantes con caída de la velocidad del filtrado glomerular, que va a determinar la oliguria y el balance positivo de sodio, responsable de la aparición del edema y la hipertensión. Entonces acá, ¿cuáles vienen a ser sus causas? ¿No? En el síndrome nefrítico se va a producir porque el riñón se va a inflamar, ¿no? Entonces, concretamente, ¿qué se va a inflamar? Los glomérulos, ¿no? Y entonces que estos tienen la función de actuar como filtros o comúnmente llamados coladores, ¿no? Entonces, cuando hay ya la glomerulonefritis, se va a producir por medio de una infección, como unas anginas o una infección de la piel producida por una bacteria que es la Streptococcus, ¿no? Que va a ser la denominada glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, ¿no? Donde se trata de una infección del riñón y que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria tras esta infección, ¿no? En otras ocasiones el glomérulo se va a alterar sin una causa conocida, ¿no? Que son las definidas como las glomerulonefritis primarias, o también por enfermedades que afectan a otras partes del cuerpo, como ocurre por ejemplo en el caso del lupus, y también en el caso de la púrpura, o en el caso de la nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en el síndrome nefrítico? Acá va a haber lo que, como les decía, eh, una inflamación aguda de glomérulo. Y esto va a ocasionar lo que es el daño capilar, la pérdida de la carga aniónica, el aumento del diámetro de los poros del riñón, y también la hipercelularidad glomerular y la contracción del mesange, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a ocasionar que haya una alteración, ¿no? Por ejemplo, en el daño capilar va a ocasionar la hematuria y va a haber la presencia de cilindros. Va a verse también lo que es la alteración de la permeabilidad, y esto va a conllevar a una proteinuria. Va a ocasionar que disminuya el filtrado glomerular y por ende una retención de agua y de sodio. Y ambos van a ocasionar
lo que es la oliguria, la azoemia y los edemas conjuntamente con la hipertensión arterial. Ahora, en el síndrome nefrítico agudo, lo que es se caracteriza porque en la mitad de los casos es asintomático, ¿no? Pero cuando se presentan los síntomas, lo más relevante, como lo veníamos diciendo, vienen a ser los edemas, ¿no? Que inicialmente viene a ser un edema palpebral o facial y después se va a dirigir o direccionar a lo que son las extremidades inferiores y puede llegar incluso a la sarca, ¿no? Y va a ocurrir por consecuencia de lo que es una oliguria, la retención de sodio y la proteinuria. Ahora, en el caso de la hematuria, que puede ser micro o macro de color oscuro, donde se van a evidenciar los cilindros eritrocitarios de sedimento urinario con características del daño del glomérulo. La proteinuria, que va a ser leve generalmente, pero puede llegar hasta arrancos nefróticos, que van a ser, como ya mencionamos anteriormente, mayor entre 3.5 gramos por día o mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La hipertensión arterial va a estar debido a la retención de sodio, ¿no? Que puede desencadenar también una insuficiencia cardíaca. Y la oliguria porque va a haber una orina menor de 500 mililitros en 24 horas. Ahora hay que tener en cuenta que en las personas de edad avanzada los síntomas son inespecíficos, porque puede haber una alteración del estado general, debilidad, fatiga, náuseas, vómitos. Y ahora la glomerulonefritis va a ser rápidamente progresiva, ¿no? Se va a evidenciar de manera inesperada y rápida lo que son el edema, la oliguria y diferentes síntomas inespecíficos como son la fiebre, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida de peso, entre otros, ¿no? Eso es cuando era un síndrome nefrítico agudo. Y en el síndrome nefrítico crónico se van a presentar síntomas leves o sutiles por años, ¿no? Acá puede haber un edema y van a ser más frecuentes la hipertensión, ¿no? Se va a presentar la hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica, el sedimento urinario con eritrocitos dismórficos o cilindros de glóbulos rojos. Va a presentarse también lo que es la proteinuria, la oliguria, la hipertensión, el edema y la insuficiencia renal, que puede ser transitoria o progresiva. ¿Cuáles son sus criterios diagnósticos? Acá, una vez confirmada la existencia, ¿no?, de un síndrome nefrítico agudo, el paso siguiente a averiguar va a ser su etiología, por lo cual se tiene que realizar la anamnesis dirigida, el examen físico completo, las probabilidades de las diversas etiologías según la edad del paciente, ¿no? Y también los análisis de laboratorio. Se va también a requerir para esto lo que es la presencia de la hematuria y al menos de 2 componentes de los otros signos de síndrome nefrítico, ¿no? Que va a haber una relación con alguna infección previa y los exámenes específicos para determinar su causa. ¿Cuáles son los otros signos del síndrome nefrítico que acompañan a la hematuria? Vienen a ser la proteinuria, la oliguria, la hipertensión, el edema o la insuficiencia renal, como les mencionaba, transitoria o progresiva. Y los exámenes de laboratorio, donde se puede evidenciar lo que es una anemia, una leucocitosis leve, la retención de azoados, una proteinuria variable y una hematuria con cilindros eritrocitarios en sedimento urinario. ¿Y cuál va a ser su tratamiento? Bien, si bien es cierto, no hay un tratamiento específico del síndrome nefrítico, pero el objetivo va a ser controlar las alteraciones que va a producir hasta que la enfermedad ceda. No se va a recomendar no abusar de
de la sal. Si existen los edemas o la hipertensión arterial, hay que realizar una dieta, ¿no? Una dieta exenta de sal y disminuir la ingesta de líquidos. También en ocasiones se precisa el tratamiento con diuréticos, ¿no? Para conseguir que los edemas y la hipertensión disminuyan. Y en las formas más graves, a veces se va a requerir el uso de corticoides o incluso de otros inmunosupresores, dependiendo de cuál sea la causa de origen. Y bien, tenemos que ver cuál es el diagnóstico diferencial del síndrome, entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, porque si bien es cierto, hay características similares, ¿no? Hasta en su propio nombre. Y bien, acá tenemos algunos hallazgos que van a hacer ser las características que los van a diferenciar. En el caso del síndrome nefrítico, el inicio va a ser abrupto, mientras que en el nefrótico va a ser insidioso. La hematuria va a estar presente sí o sí en el síndrome nefrítico, mientras que en el síndrome nefrótico puede que no haya una presencia de hematuria. Los cilindros eritrocitarios sí van a estar presentes en el síndrome nefrítico, mientras que no va a haber ninguno en el síndrome nefrótico. La presión arterial va a estar aumentada en el síndrome nefrítico, pero en el nefrótico va a ser entre los rangos normales. El edema va a ser leve en el caso del síndrome nefrítico, pero en el nefrótico sí va a ser un edema severo, ¿no? Que puede llegar hasta la nasalca. Igual es el caso para la proteinuria. En el síndrome nefrítico va a ser leve, mientras que en el nefrótico sí va a ser algo característico. El pulso va a estar aumentado en el síndrome nefrítico y en el nefrótico va a ser normal o bajo. Y la albúmina sérica va a estar normal o ligeramente baja en el síndrome nefrítico, mientras que en el nefrótico sí va a ser baja. Continuando con el siguiente tema, que es de hematuria, se define la hematuria como la presencia de sangre en la orina y específicamente a la presencia de 2 o más hematíes en un sedimento urinario. El lugar de procedencia de la sangre puede ser de cualquier estructura del aparato urinario, pueden ser de los riñones, de los uréteres, de la vejiga, de la próstata, y hay que distinguirla del sangrado que aparece a través del meato uretral, sin estar relacionado con la micción, que se va a denominar la uretrorragia, y cuyo origen estaría localizado en algún punto por debajo del esfínter externo de la uretra. También hay que distinguirla del sangrado vaginal en la mujer, que procede de su aparato genital interno y que en múltiples ocasiones no saben aclarar su lugar de procedencia, ya que se dan cuenta en el momento de la emisión al encontrar la orina manchada de sangre. Acá tenemos lo que es el examen de orina, también que va a ser el punto de partida para el estudio del paciente con hematuria. ¿No? Este es un método sencillo, económico y rápido. El examen de orina va a constar del uroanálisis, el examen físico-químico que se hace a través de las tiras reactivas y el estudio del sedimento urinario. En el examen físico-químico que se realiza con la tira reactiva se va a observar el color de la orina, el cual va a depender del pH, de la densidad, de la presencia o ausencia de proteinuria, de glucosuria, de hemoglobinuria, leucocituria, nitritos y pigmentos. En la tira reactiva se va a detectar el grupo M de los eritrocitos lisados en la superficie de esta tira, ¿no? Y la mioglobina, los cuales contienen actividad semejante a la peroxidasa. La presencia de hemoglobina es mostrada en esta tira como un punto verde. Con respecto al sedimento urinario, va a permitir identificar los elementos formes de la orina. Entre ellos se va a detectar los glóbulos rojos con su aspecto típico, bicóncavo y otras. Con respecto a los tipos de hematuria, se van a tener dos tipos, la macroscópica y la microscópica. Con respecto a la hematuria microscópica, como su nombre indica, se va a referir a la presencia de sangre en la orina, en una cantidad que solo puede ser detectada mediante el microscopio. ¿No? Una persona sana
normalmente va a excretar unos 85.000 hematíes en un día, por lo cual en un sedimento de orina de una persona normal se va a poder encontrar de 1 o 2 hematíes. Por esta razón se va a considerar hematuria a la presencia de 3 o más hematíes por campo en una muestra de orina. No obstante, solo algunos consideran que la presencia de solo algún hematíe en más de un análisis consecutivo debe ser estudiado. Y con respecto al siguiente tipo, que es la macroscópica, la orina adquiere un color rosado o rojiza, ¿no? Dependiendo de la intensidad, teniendo en cuenta que más de 100 hematíes por campo produce hematuria macroscópica. Se puede también acá ir acompañada de algunos coágulos o no. Luego, con respecto a la etiología, ¿no? A las causas de la hematuria, se tiene que esto va a ser desconocido en un 65 a un 77% de los casos, ¿no? Se va a encontrar lo que es neoplasia geniturinaria de forma variable según sexo y edad, encontrándose en mujeres mayores de 40 años un 2.8%, mientras que en hombres también mayores de dicha edad se puede encontrar de 3.4 a un 8.3%, ¿no? El 10 a un 40% de los pacientes que tienen un solo episodio de hematuria macroscópica tienen neoplasia maligna subyacente. Dentro de las causas benignas incluyen lo que son procedimientos recientes del tracto urinario, hiperplasia prostática benigna, cálculos urinarios, hemorragia prostática, infección del tracto urinario y enfermedad glomerular. El 5% de los pacientes que tienen hematuria microscópica sintomática tienen un tumor maligno subyacente, y en el 0.7% se encuentra lo que es cáncer de vejiga en menores de 40 años. Entre los factores de riesgo para malignidad son en hombres, son los hombres mayores de 35 años que tengan algún antecedente de tabaquismo por más de 10 años y hayan estado expuestos a químicos. Luego tenemos las causas de la hematuria según la localización anatómica, ¿no? Acá va a ser útil para poder identificar el origen de la hematuria, sea glomerular o no glomerular. No tenemos lo que es la hematuria glomerular. Acá en el sedimento urinario, la hematuria glomerular se evidencia glóbulos rojos que han sufrido cambios en su tamaño, contenido de hemoglobina o en su membrana adquiriendo características específicas, ¿no? Los hematíes acá son dismórficos y se modifican por acciones mecánicas, osmóticas y enzimáticas, luego de atravesar por los glomérulos y los túbulos renales. La microscopía por el contraste de fases es el método más confiable para el estudio del dimorfismo glomerular. Acá va a ser importante tener en cuenta que no todo dimorfismo glomerular informado por el laboratorio va a ser indicativo de una lesión glomerular. Luego tenemos lo que son las hematurias no glomerulares. Acá tenemos lo que son las congénitas, que se pueden deber por poliquistosis renal, enfermedades metabólicas, las adquiridas, que van a ser por medicamentos, ¿no? Nefrotóxicos, ¿no? Que cambian el color de la orina, o también por contraste, ¿no? El otro que es de las vías urinarias, que se pueden deber a algunos factores como van a ser la cistitis, la hemorragia, la pielonefritis, la litiasis, ¿no? Trauma, obstrucción, también se van a deber a las coagulopatías y la hematuria de esfuerzo, ¿no? Estos van a ser las causas por lo cual se puede presentar hematuria. Luego, para el diagnóstico diferencial vamos a tener lo que es la hemoglobinuria, ¿no? Que esto se va a asociar a hemólisis intravascular. Acá va a haber un descenso del
de aptoglobina, produciendo orina rosada, como se puede ver acá en la imagen. Y lo que es la mioglobinuria, que se va a observar en el esfuerzo físico, en el estatus convulsivo o en las lesiones musculares. Luego, para la evaluación del paciente se va a considerar los siguientes puntos, que va a ser la historia clínica, el examen físico, los antecedentes y la anamnesis. Primero, se debe realizar una historia clínica para poder descartar causas de fácil diagnóstico, como puede ser una infección del tracto urinario, si es que es una paciente mujer, si es que está menstruando, o si es que ha habido alguna actividad deportiva extenuante, ¿no? O alguna intervención urológica previa. Si con esta historia clínica no se revelan datos positivos, se van a buscar indicadores de causa glomerular, como va a ser la albuminuria, el sedimento con evaluación de morfología de glóbulos rojos y función renal. Si es que no se encuentra, se deben buscar otras causas posrenales, ¿no? Y se van a evaluar factores de riesgo para malignidad, tales como mujeres mayores de 40 años, con 25 o más glóbulos rojos por campo de alto poder, y hombres de más de 50 años con antecedentes de hematuria macroscópica, exposición a tóxicos o tabaquismo, ¿no? Para lo que es la anamnesis se va a descartar trauma, contusiones. En el examen físico, bueno, se va a realizar lo que es la medición de la presión arterial, se va a ver si es que hay masas renales, tracto renal, no buscando crecimiento prostático o algún tipo de infección o cólico nefrítico. En los antecedentes se va a ver si es que el paciente, pues, ¿no? Tiene algún tumor, litiasis, si es que ha sido intervenido alguna intervención urológica, biopsia, ¿no? Dentro de los antecedentes familiares, si es que hay antecedentes de enfermedad poliquística renal o sordera familiar, ¿no? Entonces, ante una hematuria va a ser importante tener en cuenta los síntomas por lo que va a consultar el paciente. Según la clínica, se va a poder inferir la etiología, ¿no? Y es importante en el enfoque clínico de la hematuria preguntar acerca del momento de la aparición de la misma, sea inicial, total o terminal. Entonces, para eso se va a realizar también lo que es la prueba de los 3 vasos, que bueno, acá tenemos, ¿no? Que va a ser la hematuria inicial, que va a ser típico de lesiones localizadas distal al cuello vesical y uretra prostática. No acaban de expresar el desplazamiento de sangre sobre estas estructuras independientemente de las causas que la produzcan, que son generalmente tumores, edema de cuello vesical y cuerpos extraños. Luego, lo que es la hematuria total, ¿no? Cuando hay lesiones ubicadas superior al cuello vesical, la sangre se va a diluir con la orina acumulada en la vejiga y la procedencia de la sangre puede ser de origen renal o vesical. Y hematuria terminal, que es cuando la sangre aparece al final de la micción, ¿no? Va a expresar una patología del cuerpo vesical y se produce por la comprensión del proceso originario al plegarse la pared vesical al terminar la micción. Causas van a ser procesos inflamatorios y tumores. Para el tratamiento se va a realizar lo que son, bueno, las medidas generales, que es como norma general a todo paciente con hematuria macroscópica, independientemente de la gravedad, se le debe realizar un sondaje vesical, no con una sonda antiematúrica de 3 lúmenes, ¿no? También se le va a realizar lo que es el lavado vesical con suero fisiológico para extraer los posibles coágulos, ¿no? Sin embargo, se debe evitar el sondaje vesical en los casos de hematuria originada por anticoagulantes orales y en los de origen infeccioso sin coágulos. Luego, lo que es el tratamiento sintomático,
¿no? Que acá el tratamiento de ingreso es si el paciente presenta criterios de ingreso hospitalario, se procede a la siguiente forma, que va a ser el lavado vesical continuo con suero fisiológico, no manteniendo la sonda urinaria permeable. También si la hemoglobina es inferior a 7 gramos por decilitro y el hematocrito inferior a 27, se van a cursar al laboratorio pruebas cruzadas y se van a solicitar lo que es la transfusión inicial, ¿no? De 2 unidades de paquete globular. También la ingesta hídrica oral de 3 litros por día para forzar lo que es la diuresis. Si el paciente presenta intolerancia oral, se administra suero glucosado, excepción si es que hay alguna afección cardiopulmonar de base, en cuyo caso se va a reducir lo que es el aporte de líquido, ¿no? Y incluso se va a asociar, se asocia a un diurético como va a ser la furosemida. En dosis inicial de 20 miligramos cada 24 por vía endovenosa, ¿no? En caso de síndrome miccional asociado, se administra una cefalosporina de segunda o tercera generación por vía oral durante 3 días, como puede ser la cefuroxima o cefibuteno, en dosis de 400 miligramos cada 24 horas. Como alternativa se puede administrar lo que es la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? En dosis de 875 cada 8 horas, también, bueno, esto por vía oral, ¿no? Durante 3 días. Dentro del tratamiento ambulatorio, si el paciente no presenta criterios de ingreso hospitalario, se va a proceder a lo que es el alta médica con indicaciones, ¿no? Que va a ser el sondaje uretral, vesical abierto, permanente, conectado a una bolsa colectora. Asimismo, lo que es la ingesta hídrica oral, mínimo de 3 litros por día, antibióticos como ya se habían mencionado anteriormente, la cefuroxima, el cefibuteno, ¿no? Y como alternativa la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Vía oral también por 3 días. Con respecto al siguiente tema, que van a ser las infecciones urinarias bajas, acá vamos a hablar sobre lo que es la cistitis y la uretritis. Acá tenemos que la cistitis va a ser la inflamación de la vejiga por una infección de las vías urinarias causada generalmente por bacterias, ¿no? Que van a estar en el tramo final del intestino. Las mujeres tienden a contraer infecciones con más frecuencia que los hombres, y esto sucede debido a que su uretra es más corta y está más cercana al ano, y los gérmenes habituales proceden de las heces, ¿no? Y con respecto a la uretritis, esta es una infección de la uretra causada por bacterias, protozoos, virus u hongos. Los microorganismos que logran acceder a este órgano colonizan en forma crónica o aguda las numerosas glándulas periuretrales en las porciones vulvar y péndula de la uretra masculina y en toda la uretra femenina. Se van a considerar que existen factores de riesgo de infección bacteriana renal en los siguientes casos. Bueno, en los niños menores de 5 años, en las gestantes, en la infección urinaria previa, ¿no? Si es que ha tenido alguna infección previa en el último mes, síntomas de más de una semana de duración, si es que tiene alguna enfermedad de base o tratamiento concomitante que origina inmunodepresión, ¿no? Que puede ser la diabetes mellitus o corticoides. Si es que tiene alguna enfermedad renal, anomalías estructurales, o alguna sospecha de infección por Porteus, ¿no? Entonces, dentro de los signos y los síntomas tenemos dentro de la uretritis, pues el ardor a la micción, el exudado uretral, muco purulento abundante, escaso o nulo, presencia de dolor, y dentro de la cistitis se va a tener lo que es la nicturia, que no va a existir exudado uretral, tenesmo vesical, hematuria, polaquiuria, disuria y puño percusión de los ángulos costovertrales no dolorosos.
Con respecto a la fisiopatología, acá ocurre cuando la patogenia pasa primero cuando se asienta en el agente etiológico en el área vaginal, ¿no? En el área. Acá los agentes patógenos se van a adherir al epitelio escamoso mediante fibrillas y que van a invadir el aparato urinario por vía ascendente a lo largo de la uretra. Acá las bacterias, gracias al alto grado de humedad, se van a dirigir a la vejiga. Cuando las bacterias llegan a la vejiga se van a encontrar con los mecanismos de defensa. Y acá pues la bacteria que ha logrado vencer los mecanismos de defensa y se ha adherido al epitelio inicia un proceso de multiplicación, de forma que las células hijas son adosadas a lo que es el epitelio. Con respecto al diagnóstico tenemos la clínica y las exploraciones complementarias. Con respecto a la clínica, entre las infecciones urinarias bajas se van a incluir los que son las siguientes entidades, ¿no? Que van a ser la uretritis, la cistitis y la prostatitis. Los síntomas de la cistitis y la uretritis son variados e incluyen polaquiuria, tenesmo vesical, disuria, que va a ser el dolor durante la micción, malestar suprapúbico, emisión de orina turbia y ocasionalmente también lo que es la hematuria microscópica o franca. Dentro de la exploración física es normal. En el caso de la cistitis, el dolor hipogástrico a la palpación abdominal y de tratarse de una uretritis, de un exudado o de una secreción uretral típica en el hombre. Estos hallazgos clínicos van a constituir una base para diferenciar estas patologías de la infección urinaria alta. Sin embargo, la temperatura superior a 38 grados, los escalofríos, el dolor lumbar y los síntomas de sepsis deben poner en duda lo que es el diagnóstico de infección urinaria baja como única causa del proceso. Dentro de lo que son las exploraciones complementarias, se tiene que, ante un cuadro clínico compatible con infección de las vías urinarias bajas en pacientes, sin algún tipo de factor de riesgo, va a ser suficiente una determinación analítica de orina mediante tira reactiva, en la que es frecuente encontrar nitritos y leucocituria. Si no aparecen estas alteraciones, se solicita lo que es el sedimento urinario, en el que la detección de leucocitos con piuria y bacteriuria establece lo que es el diagnóstico. Tampoco es rara la proteinuria superior a 2 gramos por día y el pH alcalino, ¿no? Esto sugiere la presencia de gérmenes productores de ureasa como es el Proteus y la Klebsiella, ¿no? Principalmente estos dos. Si la infección de las vías urinarias bajas tiene lugar en algunos pacientes con mayor riesgo de padecer invasión bacteriana renal, se solicita también lo que es la hematimetría con fórmula y recuento leucocitario, bioquímica sanguínea que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. También se solicita lo que es el sedimento de orina, también la radiografía simple de abdomen y un urocultivo previo al inicio del tratamiento antibiótico, ¿no? Que si se sospecha de uretritis o prostatitis, debe solicitarse siempre independientemente de los factores de riesgo. Dentro de lo que son los criterios de ingreso, se tiene que, en general, los pacientes con cistitis y uretritis no van a requerir ingreso hospitalario, excepto que se trate de una cistitis hemorrágica con importante pérdida hemática o con coágulos. O si es que hay un caso de cistitis enfisematosa, frecuente en pacientes diabéticos o en caso de uretritis con absceso uretral. Dentro del tratamiento tenemos en la cistitis lo que es también lo que son las medidas generales, ¿no? Que va a ser asegurarse de una ingesta de agua superior a 1.5 litros por día. Durante las primeras 24 a 48 horas puede administrarse un espasmolítico con el objetivo de calmar el dolor y la necesidad de miccionar, ¿no? Dentro del tratamiento específico de la cistitis,
se va a administrar, bueno, se tiene el tratamiento de primera, segunda y de tercera elección. Dentro del tratamiento de primera elección tenemos la fosfomicina trometamol como única dosis. Dentro del tratamiento de segunda elección tenemos el sulfametoxazol, también tenemos el norfloxacino, ciprofloxacino, la amoxicilina de ácido clavulánico y la cefixima. No estos por durante 3 días, no 5 días según la dosis. Y en tratamiento de tercera elección, la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos cada 8 durante 5 a 7 días. Dentro de la prevención, bueno, y como ya se había mencionado, para este tipo de patología es el beber agua en abundancia, eh, se debe de evitar retener la orina, ¿no? Por mucho tiempo. También el uso de las prendas, que sean prendas o ropa de algodón, ¿no? Y se debe de mejorar lo que es el baño. Con respecto al tratamiento de la uretritis, tenemos también como medidas generales la ingesta mínima de un litro, de litro y medio por día de agua, no para asegurar una diuresis adecuada. Asimismo, se debe evitar el coito sin preservativo hasta realizar el tratamiento específico. Dentro del tratamiento específico, esto se va a basar en la administración de antibióticos, teniendo en cuenta que el tratamiento debe hacerse extensivo a todas las parejas, ¿no?, sexuales que el paciente haya tenido en los últimos 2 meses, aunque se encuentren asintomáticas. La pauta antibiótica recomendada incluye la asociación de una cefalosporina de tercera generación o una fluoroquinolona con doxiciclina o acitromicina. Acá tenemos lo que es las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona en dosis única de 125 miligramos por vía intramuscular o cefixima en dosis única, no de 400 miligramos por vía oral, o una fluoroquinolona como el ciprofloxacino en dosis única de 500 miligramos por vía oral, o el levofloxacino. O también se administra lo que es la doxiciclina en dosis de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días, ¿no? O la citromicina, en dosis únicas de 1 gramo por vía oral. Dentro del tratamiento empírico de la uretritis va a ser la ceftriaxona de 500 miligramos intramuscular, dosis únicas, más una citromicina, 1 gramo vía oral, dosis únicas también. No, esto va a ser el tratamiento que se administra para todo paciente que tiene como patología la uretritis, ¿no? Con respecto a la siguiente patología que se va a tratar, que es la prostatitis aguda. No, la prostatitis va a ser la prostatitis bacteriana es una infección de la próstata producida sobre todo por microorganismos gram negativos, ¿no? Y acá se tiene que es la Escherichia coli, que es el más frecuente, ¿no? Esta prostatitis incluye entre las infecciones urinarias bajas, es un cuadro polimorfo de difícil diagnóstico que se clasifica según el examen bacteriológico de la secreción prostática, no en prostatitis aguda bacteriana, o también puede ser en una prostatitis crónica, ¿no?, bacteriana o no bacteriana. Un diagnóstico precoz va a permitir la instauración de un tratamiento adecuado, con lo que se va a evitar el paso a la cronicidad, ¿no?, que se vuelva una prostatitis crónica, o en el peor de los casos a la aparición de un absceso prostático y posibilidad de desarrollar un cuadro séptico asociado. Como se puede ver acá en la imagen, ¿no?, tenemos una próstata normal y acá se va a observar ya la próstata inflamada. Dentro de la etiología de la prostatitis se tiene
que lo más frecuente va a ser causado por bacterias gran negativos en un 80%, ¿no? Enterobacterias, como va a ser la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, ¿no? Dentro de los menos frecuentes, los gram positivos, ¿no? Que van a ser menos frecuentes, como es el Staphylococcus, los Enterococcus, los Streptococcus. Y los raros, ¿no? Que se puede dar en los varones sexualmente activos, las clamidias, la Neisseria, ¿no? En los inmunodeprimidos, la salmonela, la cándida, y en los diabéticos, las cándidas, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, tenemos que en la prostatitis aguda va a existir una verdadera infección parenquimatosa aguda de la glándula prostática, generalmente por uropatógenos habituales, que si se deja evolucionar sin tratamiento debe provocar una diseminación bacteriana e incluso una sepsis de origen urinario o un acceso prostático que pongan en peligro la vida del paciente. Acá pues las bacterias normalmente es retrógrada a partir del tracto urinario inferior o a través de la vía linfática desde la zona rectal. También puede ocurrir debido a enfermedades de transmisión sexual por reflujo de orina infectada en los ductos prostáticos, por diseminación desde el recto, directa o vía linfática, por diseminación desde una epididimitis o tras la utilización de sondas vesicales, y rara vez existe un antecedente de instrumentación uretral o de cirugía prostática. Dentro de los signos y síntomas de la prostatitis tenemos lo que es la micción frecuente, en especial en la noche, dolor en la zona pélvica o en los genitales, dolor en la ingle o en la espalda lumbar, síntomas parecidos a los de la gripe, dolor o sensación de ardor al orinar, necesidad urgente de orinar, sangre en la orina y se tiene una orina turbia. Para el diagnóstico tenemos en la clínica, en general, la prostatitis aguda se va a caracterizar por un cuadro clínico recortado que aparenta gravedad, aunque suele tener una evolución favorable con un tratamiento correcto, ¿no? Habitualmente se presenta con gran afección del estado general, escalofríos, mialgias y fiebre elevada. Dentro de los síntomas locales, la irritabilidad vesical, acompañando de polaquiuria, disuria, dificultad en la micción e incluso retención aguda de orina, ¿no? Y es frecuente lo que es la hematuria. El dolor puede ser perineal también o perianal y a menudo se va a irradiar al glande. También puede localizarse en la región lumbosacra, en la cara interna del muslo o en la región inguinal o testicular, ¿no? Y con frecuencia se va a constatar antecedentes de cistitis no afiliado o canalización de la vía urinaria. Dentro de la exploración física, el tacto rectal evidencia una próstata aumentada de tamaño, tensa, caliente y más sensible a la palpación, ¿no? Acá se debe tener en cuenta que no debe masajearse una glándula prostática agudamente inflamada por la posibilidad de precipitar una bacteriemia. Dentro de las exploraciones complementarias para poder determinar una prostatitis, en la consulta se deben de solicitar las siguientes pruebas, como son las hematimetría con fórmula y recuento leucocitario, ¿no? Acá se va a evidenciar lo que es la leucocitosis, no con desviación a la izquierda. También se solicita lo que es la bioquímica sanguínea, que va a incluir urea, creatinina, sodio, potasio y glucosa. Dentro de su utilidad va a residir en descartar el desarrollo de una infección, de una insuficiencia renal obstructiva originada en un contexto de una hiperplasia prostática. También se va a solicitar lo que es la orina completa con sedimento. Acá se va a apreciar lo que es la piuria y bacteriuria. También se solicita lo que es el urocultivo, ¿no? Que es recomendable el cultivo de una muestra de orina antes de iniciar el tratamiento antibiótico.
Y también se solicita lo que es la radiografía simple de abdomen, que va a ser necesario en los episodios agudos, ¿no? Dentro de los criterios de ingreso, los pacientes con prostatitis aguda no van a requerir de ingreso hospitalario, excepto si es que cursan con algún signo de sepsis o cuando se asocia a retención urinaria por absceso prostático, ya que requiere un drenaje suprapúbico, ¿no? Debido a que el sondaje uretral está contraindicado. Acá tenemos, con respecto al tratamiento de la prostatitis, tenemos como medidas generales el reposo en cama, baños de asiento para mejorar el síndrome miccional, ingesta de agua mínimo de 1,5 litros por día, laxantes para evitar el impacto fecal, como va a ser la lactulosa por vía oral, no con dosis de 15 mililitros cada 24 horas. También los antitérmicos, como el paracetamol en dosis de 650 miligramos cada 6 horas por vía oral. Los analgésicos, también por vía oral. Y los antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco. Y si el paciente presenta retención urinaria, se le coloca un drenaje de cistostomía por vía percutánea para evitar la manipulación uretral. Con respecto al tratamiento específico farmacológico, se tiene que se va a indicar lo que es la ceftriaxona en dosis única de 250 miligramos por vía intramuscular, doxiciclina en dosis de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral. También se indica lo que es la cefonixib o más ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, o el ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 por vía parenteral, o el levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas, ¿no? Estos son los medicamentos farmacológicos que se va a indicar a todo paciente que tenga prostatitis aguda. Con respecto a la siguiente patología, que es la pielonefritis aguda, acá se va a denominar pielonefritis aguda al síndrome clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre, escalofríos, no presumiblemente debido a la invasión bacteriana del parénquima renal. Este va a ser o se define como una infección de los riñones. Suele ser causada por bacterias que suben a la vejiga, de la vejiga a los riñones. Su importancia va a derivar de las graves complicaciones que puede originar. Si bien en la mayoría de los casos el diagnóstico y el tratamiento precoces posibilitan una evolución favorable. Dentro de los principales factores de riesgo de la pielonefritis, tenemos que haya tenido algún antecedente de cistitis, cálculos renales, no más frecuente la urolitiasis, que haya tenido reflujo vesical, uropatía obstructiva, no estancamiento de la orina, factores metabólicos como son la diabetes mellitus, gota, mieloma, inmunosupresión, no que tenga algún paciente con SIDA o tratamiento con fármacos inmunosupresores. Dentro de los gérmenes causantes de esta pielonefritis, tenemos en las infecciones ascendentes el más común es Escherichia coli de un 80 a un 90%. Y bueno, otros agentes que van a ser el Proteus, la Klebsiella y la Pseudomonas, ¿no? Y dentro de la infección hematógena tenemos el Staphylococcus aureus y la Cándida. Con respecto a la fisiopatología, acá vamos a tener dos agentes, ¿no? Los ascendentes y los hematógenos. Estos, por mecanismo de adherencia al urotelio, los factores mecánicos van a actuar en los factores o sobre los factores de defensa del paciente o del huésped, ¿no? Generando una infección de médula y papilas renales. A su vez van a interferir con varios mecanismos de defensa y favorecen la invasión tisular y la susceptibilidad no va a ser uniforme. Todo esto va a llevar a que se genere una respuesta inmune a la infección. Acá vamos a tener dos tipos de pielonefritis aguda, la complicada y la no complicada. Dentro de la no complicada
que va a ser un proceso infeccioso que ocurre en pacientes sin alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. Y dentro de lo complicado se van a considerar todo cuadro infeccioso que ocurre en pacientes con alteraciones estructurales o funcionales del aparato urinario, tales como la litiasis, malformaciones congénitas, quistes, neoplasias, estenosis, catéteres uretrales, ¿no? También se van a incluir otras condiciones como van a ser la diabetes, la neutropenia, el trasplante, el embarazo, la edad avanzada y antecedentes de inmunosupresión. Dentro de los síntomas de la pielonefritis aguda tenemos la fiebre, los delirios, dolor abdominal, escalofríos, dolor de cabeza, respiración acelerada, sensibilidad en el área afectada, sensibilidad en el lado renal afectado, frecuencia cardíaca acelerada y disminución de la presión arterial. También va a haber lo que es la disuria y vómitos. Para el diagnóstico tenemos la clínica, ¿no? Que va a ser la presentación clínica de la pielonefritis aguda en adultos. Consiste en fiebre, en general de más de 38.5 grados de temperatura, escalofríos y dolor en la región lumbar, ¿no? Sin embargo, solo en el 60% de los pacientes con esta triada clásica se comprueba después que tienen una pielonefritis. Asimismo, el dolor lumbar puede irradiarse al epigastrio o a las fosas ilíacas, y cuando lo hace hacia la ingle sugiere obstrucción uretral. Los síntomas constitucionales incluyen malestar general, anorexia, náuseas, bueno, los que ya se mencionaron. Con respecto a la exploración física, los hallazgos físicos son variables, desde ninguno hasta la instauración de un shock séptico. No con frecuencia hay sensibilidad a la percusión en el ángulo costovertebral del lado afectado. Con respecto a la exploración complementaria, no se van a solicitar lo que son la hematimetría con fórmula y recuento leucocitario. Acá pues suele aparecer leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda, aunque en casos evolucionados el número de leucocitos puede ser normal o incluso bajo. También se va a solicitar lo que es la bioquímica sanguínea, que van a incluir la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. Son datos de mal pronóstico la elevación de las cifras de urea y creatinina que indican insuficiencia renal. También se solicita la orina completa con sedimento, el urocultivo previo al tratamiento antibiótico, la radiografía simple de abdomen y la ecografía abdominal, que va a estar indicado solo en los pacientes con afección importante del estado general, signos de sepsis o factores de riesgo por anomalías en la vía urinaria, para descartar la existencia de obstrucción, ¿no? Entonces acá tenemos los exámenes que se van a solicitar a los pacientes, ¿no? Para poder determinar que es una pielonefritis aguda. Bueno, y como ya se mencionó, también, bueno, se va a solicitar la radiografía simple de abdomen si es que se sospecha de alguna clínica de urolitiasis, pielonefritis grave, ¿no? Para descartar presencia también, ¿no? de gas. Urografía intravenosa en pacientes con alteraciones urológicas, retención postmiccional, reflujo vesicouretral, ecografía y TAC en pacientes con sepsis o shock séptico, ¿no? Falla renal aguda, pacientes sin mejoría al tratamiento después de 72 horas y pacientes con alteraciones urológicas o litiasis. Dentro de los criterios de ingreso, ¿no? Se requiere ingreso hospitalario inicialmente en el área de observación a los pacientes con pielonefritis aguda que presentan afectación del estado general, no derivado exclusivamente del cuadro febril, incapacidad para tomar la medicación por vía oral, en estados de inmunodepresión, en embarazo, ¿no? y en anomalías urológicas, ya sean anatómicas o funcionales. Dentro del tratamiento tenemos las medidas generales, que va a ser el reposo en cama, si es que hay afectación del estado general,
abundante ingesta de líquidos, por lo menos 3 litros por día, para que se pueda forzar la diuresis. Los antitérmicos, como va a ser el paracetamol, no por vía oral. Los analgésicos, como el ketoprofeno o el metamizol, no ambos por vía oral. Y si se presentan vómitos, se administra lo que es los antieméticos, como la metoclopramida, en dosis de 10 miligramos cada 8 horas por vía oral o intravenosa. Dentro del tratamiento específico, se va a administrar una cefalosporina de tercera generación por vía oral durante 14 días. Como alternativa se puede utilizar la amoxicilina más el ácido clavulánico en dosis de 875 más 125 miligramos cada 8 horas. La cefepima en dosis de 2 gramos cada 12 horas por vía intravenosa o ceftriaxona en dosis de 2 gramos cada 24 por vía endovenosa. También lo que es el ertapenem en dosis de 1 gramo cada 24 por vía endovenosa durante 14 días. Y la ampicilina en dosis de 1 gramo cada 6 en bolo endovenoso, más un aminoglucósido como la tobramicina en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Este sería el tratamiento para los pacientes con pielonefritis aguda. Dentro de los diagnósticos de enfermería que hemos considerado, tenemos el exceso de volumen de líquidos, no relacionado con la ingesta excesiva de líquidos y sodio, evidenciado por edema, oliguria, hipertensión arterial, fatiga, anemia, congestión pulmonar. Acá dentro de los objetivos para este diagnóstico, que va a ser el equilibrio hídrico, ¿no? Dentro de sus indicadores van a ser la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la humedad de membranas mucosas, electrolitos séricos, cantidad de orina, hematocrito, hidratación cutánea, edema periférico, la citis, los ojos hundidos, cefalea y la confusión. Dentro de las intervenciones que se van a realizar para este diagnóstico va a ser la monitorización de líquidos. Acá se va a realizar lo que es la monitorización de los signos vitales, como va a ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿No? También se va a identificar los factores de riesgo, como va a ser la hipoalbuminemia, la desnutrición, el síndrome nefrótico, la sepsis, las nefropatías, la infección. Asimismo, se va a determinar si el paciente presenta síntomas de alteraciones de líquidos, o alteración de la conciencia, mareos, náuseas o irritabilidad. También se va a explorar la turgencia cutánea. Se va a monitorizar el peso, las entradas y salidas, es decir, el balance hídrico, ¿no? Un balance hídrico estricto. Se va a monitorizar los niveles de electrolitos en suero y orina. Se va a monitorizar los niveles séricos de albúmina y proteínas totales. Se va a asegurar lo que es se va a asegurar de medir todas las entradas y salidas, el tratamiento endovenoso, la alimentación enteral, vómitos, diarreas, drenajes, orinas, colostomías, ¿no? Todas las entradas y salidas que tenga el paciente, y se va a administrar el fármaco para poder aumentar la diuresis según prescripción médica. Con respecto al siguiente diagnóstico de enfermería que consideramos, que es el riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con mecanismos regulatorios comprometidos. Acá, como objetivo que va a ser del equilibrio electrolítico, se tienen los siguientes indicadores, que es la disminución o aumento del potasio sérico, disminución o aumento del sodio sérico, disminución o aumento del calcio sérico, del magnesio sérico, del fósforo sérico, del cloruro y del bicarbonato. Dentro de las intervenciones de enfermería que se va a realizar para este diagnóstico va a ser la de la monitorización de electrolitos, que va a ser el vigilar niveles séricos de electrolitos, el monitorizar los niveles de albúmina y proteínas totales. Se va a observar si hay pérdidas de líquidos y si es asociada a electrolitos. También se va a observar si hay alteración de la conciencia, hormigueo de extremidades inferiores y debilidad.
También se va a observar la fuerza muscular, se va a observar la presencia de vómitos, diarreas y náuseas, y se va a observar si hay signos y síntomas de hipopotasemia, hiperpotasemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia, hipocloremia, hipercloremia, y comunicar si persisten o empeoran, ¿no? Estos signos y síntomas. También se va a proporcionar una dieta adecuada al desequilibrio del paciente. Con respecto al siguiente diagnóstico de enfermería que consideramos, que es el deterioro de la eliminación urinaria, relacionado con la infección del tracto urinario, evidenciado por disuria, piuria, temperatura elevada y dolor. Acá dentro de los objetivos que va a ser de la eliminación urinaria, tenemos como indicadores el patrón de eliminación, la cantidad de orina, el color de la orina, la claridad de la orina, las partículas visibles en la orina, sangre visible en la orina, dolor al orinar, quemazón al orinar, micción frecuente y retención urinaria. Dentro de las intervenciones de enfermería que se van a realizar para este diagnóstico es el manejo de la eliminación urinaria, que es la monitorización de la eliminación urinaria, incluyendo frecuencia, consistencia, volumen y color. También se va a observar si hay signos o síntomas de retención urinaria. Se va a identificar los factores que contribuyan a episodios de incontinencia. Se va a realizar un adecuado balance hídrico estricto. Se va a obtener muestra de orina para un cultivo o antibiograma si fuera necesario. Se va a monitorizar la efectividad del tratamiento también farmacológico. Y como último diagnóstico que hemos considerado el PC infección, no teniendo acá como objetivos la severidad de la infección. Como indicadores se estableció el drenaje de líquido purulento, la piuria, la fiebre, la hipotermia, el dolor, la colonización de urocultivo y el aumento de leucocitos. Dentro de las intervenciones que se van a realizar para este diagnóstico, que es el control de infecciones, se va a mantener la medida de asepsia necesaria, el lavado de manos de forma continua, el valorar con escala el dolor, ¿no? Generalmente con la escala de EVA. Se va a vigilar el aumento de la temperatura, vigilar la esterilidad en los procedimientos, en todo procedimiento invasivo que se le realice al paciente. Se va a administrar lo que es el tratamiento farmacológico según horario. Se va a fomentar lo que es la ingesta de líquidos. Se va a fomentar lo que es el reposo. Y se va a realizar el cambio de todo invasivo según el tiempo establecido, ¿no? Para evitar que se colonice, que sea medio de entrada de infección, ¿no? Estos son los diagnósticos que hemos planteado para, para los diferentes temas, las diferentes patologías que nos ha tocado hablar el día de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias.